Vamos a hablar ahora del otro pueblo godo, los visigodos o godos del oeste. Los visigodos fue el primer pueblo germano en asentarse dentro del imperio. Tras largas vicisitudes, terminó por asentar su monarquía en la península ibérica y en el sur de la actual Francia. Durante el siglo VI culmina su romanización con la aceptación desde el punto de vista arquitectónico de la vida urbana y de los espacios propios de los cultos paleocristianos. El pueblo visigodo se estableció en casi toda la península ibérica, excepto una pequeña región al norte, sometiendo a los habitantes romanos. Tuvo guerras constantes contra los suevos y los vándalos, así como contra los vascones o vascos asentados en la región montañosa del norte de la península. Las principales modificaciones aportadas por los hispanogodos a la arquitectura romana propia de la península ibérica hasta entonces fueron, en primer lugar, la complicación del espacio longitudinal por nuevas exigencias de la liturgia, como las cabeceras múltiples, los pórticos penitenciales, etc. También el arco de herradura como elemento de soporte. Este arco de herradura es una invención de los visigodos. No encontramos precedentes en ninguna otra parte de Europa. Y finalmente, la otra modificación fue el desarrollo del capitel historiado, que también se venía produciendo en otras partes de Europa, pero que los visigodos lo llevaron a ser un elemento vital e importantísimo dentro de las iglesias. Si bien los visigodos apostaron por la vida urbana y llegaron a fundar nuevas ciudades, el estancamiento demográfico y la inmigración al campo redujo la vida urbana al poco tiempo de establecerse los visigodos en España. Un ejemplo notable, quizá el primero, de una iglesia visigótica del periodo de ocupación es esta pequeña iglesia de San Juan de Baños, una iglesia rural, es decir, una ermita fabricada de sillares de piedra caliza sobre una planta longitudinal. Aquí vemos algunas de estas características que los visigodos aportaron a la arquitectura. Por ejemplo, en la parte central vemos la planta longitudinal, que es una planta de basílica, una planta basilical con un pequeño vestíbulo o nártex anterior a la entrada. Luego, la cabecera, que es el elemento más raro o disociativo con respecto a la arquitectura romana, que está dividida en tres elementos. Contiene los clásicos diaconicón y procesis de la arquitectura bizantina y al centro la cabecera absidial, que no es de forma redonda sino rectangular. Ellos todavía seguían el culto arriano, por ende encontramos estos vestigios de la arquitectura bizantina en la arquitectura de los godos. Otro elemento destacado y novedoso es el pórtico que está alrededor de toda la planta. Estos puntos que vemos son las columnas de ese pórtico, el cual ya no existe en la actualidad. Los alzados de la pequeña iglesia se asientan sobre arcos de herradura y la escasez de vanos, que son muy estrechos, es otra característica en la parte sobre todo superior, donde el claristorio vemos que apenas son unas ventanas muy pequeñas, muy estrechas, por las cuales entra la luz. La cabecera central con el altar en construcción de piedra y gran austeridad es una característica pura y simple de esta arquitectura. San Pedro de la Nave es otra de estas iglesias construidas durante este periodo y también hecha en sillar de caliza con arcos de medio punto. La planta es más complicada que el ejemplo que vimos anteriormente, si bien encontramos básicamente los mismos elementos. Una planta longitudinal basilical con tres naves, un transepto que está formado en este caso por estas dos habitaciones que se proyectan en el caso de cómo se ve la foto hacia arriba y hacia abajo, y la cabecera triple y múltiple, una cabecera absidial, la protesis y el diaconicón que dan hacia el espacio de la nave central. El alzado, como en la iglesia anterior, se apoya sobre arcos de herradura y no existen prácticamente ningunos vanos, apenas unas pequeñas ventanas de claristorio con arco de medio punto. En este caso los órdenes han dejado paso ahora sí ya a los capiteles historiados, los cuales los vemos en estas semicolumnas que sostienen los arcos torales de la parte central de la iglesia. Otra iglesia visigótica muy destacada y que se ha conservado hasta la actualidad es San Fructuoso de Montelíos.
Ese es un templo hecho en sillar, es decir, en piedra caliza, en este caso de cruz griega, con una torre pequeña alzada sobre el crucero. Los arcos son también de herradura y no existen vanos. La compartimentación interna de nuevo deriva de la complejidad litúrgica hispanogoda, que era pues arriana y bizantina en muchos elementos. En el interior de esta iglesia vemos también en esta foto la triple cabecera con arcos de medio punto donde se ubica el altar principal. El arco central además contiene un elemento que no hemos visto en las otras iglesias porque ya ha desaparecido en ellas. Es una especie de cortina sólida decorada con motivos geométricos típicamente bárbaros, llamada iconostasis. Por cierto, la iconostasis sirve para que los feligreses no puedan contemplar el momento de la consagración, según el primitivo rito bizantino heredado por los visigodos. Es decir, en ese momento el sacerdote se tenía que ubicar detrás de ella para hacer la consagración, que era un misterio sagrado. La planta de esta iglesia de Santa Cristina de Elena es también longitudinal con un transepto que tiene 2 pórticos de penitentes, aunque no se aprecian en la planta, en este esquema de planta, pero sí existieron originalmente. Finalmente vamos a hablar de la arquitectura de tipo rural de los visigodos, la cual no difiere significativamente de la de otros pueblos germánicos. Proviene de sus ancestrales asentamientos en el norte de Europa. La unidad básica es la granja, en la que se encuentra una o más residencias construidas en barro con techo de paja, a las que se agrega un granero y un establo, construidos de los mismos materiales. Todo el conjunto está rodeado por muros bajos y un cerco para que no escapen los animales. Cerca de estas granjas se encuentra siempre un pozo y los campos de labranza y pastoreo. En ocasiones el conjunto se rodeaba con una tosca muralla hecha generalmente de troncos y un foso para la defensa, a los cuales se le agregaban algunas torres que protegían el lugar. Los graneros eran elevados del suelo por pies derechos, es decir, por lo que en términos más modernos llamaríamos pilotis, para proteger los granos de la humedad y de los animales.